Huichapan constituye uno de los asentamientos históricos más importantes del occidente del actual estado de Hidalgo. Antes de la llegada de los españoles, esta zona formaba parte de un espacio de contacto entre sociedades agrícolas mesoamericanas y poblaciones de movilidad más amplia ubicadas hacia el norte. Posteriormente fue incorporada al sistema tributario de la Triple Alianza, reorganizada por la administración colonial española y finalmente integrada al proceso de formación del Estado mexicano. El actual municipio de Huichapan se localiza en una zona de transición entre el altiplano central y las regiones septentrionales de México. Esta ubicación convirtió al territorio en un corredor de comunicación entre el Valle de México, Querétaro y las áreas que posteriormente serían fundamentales para la expansión minera novohispana. En Mesoamérica, las zonas fronterizas fueron espacios de intercambio, conflicto, movilidad y transformación cultural. Huichapan se desarrolló precisamente dentro de esta dinámica. Antes de la conquista española, el territorio estaba habitado principalmente por grupos otomíes o ñañús. Los otomíes fueron históricamente descritos en algunas fuentes coloniales como un grupo subordinado frente a sociedades como los mexicas o los toltecas. Sin embargo, investigaciones etnohistóricas han mostrado que esta interpretación resulta limitada. Los pueblos otomíes desarrollaron formas complejas de organización política, control territorial y participación económica dentro de las redes regionales mesoamericanas. En este contexto, la tierra constituía un elemento fundamental de la reproducción comunitaria y estaba vinculada con relaciones de parentesco, obligaciones colectivas y formas específicas de autoridad. Durante el periodo posclásico, especialmente entre los siglos XIV y XVI, la región quedó incorporada progresivamente a redes políticas más amplias. La expansión de la Triple Alianza, formada por México, Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan, modificó el equilibrio político del centro de México. Huichapan quedó integrado dentro de la provincia tributaria de Xilotepec. Una de las fuentes más importantes para reconstruir la historia indígena de Huichapan es el llamado Códice de Huichapan, elaborado durante el periodo colonial por miembros de la nobleza indígena. Este documento conserva tradiciones históricas otomís y registros genealógicos que permiten aproximarse a la memoria política de la región. La conquista de Huichapan debe comprenderse dentro de un proceso más amplio de expansión hacia el norte del territorio mesoamericano. La región tenía un valor estratégico porque comunicaba al centro político de la Nueva España con las zonas occidentales y septentrionales que posteriormente serían fundamentales para la economía minera. Durante las primeras décadas coloniales, la corona española buscó reorganizar los territorios conquistados mediante nuevas instituciones políticas y económicas. Con el paso del tiempo, este sistema fue sustituido parcialmente por nuevas formas de organización económica, especialmente las haciendas agrícolas y ganaderas. La producción comenzó a orientarse cada vez más hacia los mercados regionales y hacia las necesidades de una economía colonial vinculada con la minería y el comercio interregional. La transformación colonial implicó cambios profundos en la relación entre la población y el territorio. Las formas comunitarias indígenas de acceso a la tierra fueron sometidas a un nuevo orden jurídico basado en propiedades privadas, concesiones reales y jurisdicciones coloniales. Sin embargo, este proceso no significó la desaparición inmediata de las instituciones indígenas. Los pueblos otomís conservaron cabildos, tierras comunales y formas propias de organización que les permitieron negociar con las autoridades coloniales durante varios siglos. La colonización fue, por tanto, un proceso de dominación y adaptación simultánea. El nuevo régimen impulsó estructuras políticas y económicas diferentes, pero las comunidades indígenas desarrollaron estrategias para conservar elementos fundamentales de su organización social. Dentro de este proceso llegaron las órdenes mendincantes, entre ellas los franciscanos, quienes establecieron una presencia permanente en Huichapan durante el siglo XVI. La llegada franciscana no puede interpretarse únicamente como una actividad religiosa. En el contexto colonial, los conventos funcionaban como instituciones de organización territorial, administración social y legitimación del nuevo orden político. Los frailes aprendían las lenguas indígenas, registraban información sobre las comunidades, organizaban la vida religiosa y actuaban como intermediarios entre la población indígena y las autoridades españolas. La función del convento de San Mateo respondió a la importancia estratégica de Huichapan dentro del sistema colonial. El edificio representaba la presencia permanente de la corona y de la iglesia en un territorio que debía ser integrado política y económicamente al nuevo régimen. A partir del siglo XVI, Huichapan comenzó a transformarse en una ciudad colonial organizada alrededor de nuevas instituciones. La plaza, el templo, el convento y los espacios administrativos modificaron la estructura del asentamiento y establecieron un nuevo orden espacial. La ciudad colonial reorganizó las formas de habitarlo, producirlo y representar el territorio. Los nuevos edificios expresaban relaciones de poder distintas y establecían una nueva jerarquía del espacio. Durante los siglos siguientes, Huichapan consolidaría su importancia como centro económico regional.
Su ubicación dentro de las rutas comerciales favorecería el desarrollo agrícola, ganadero y mercantil, procesos que serían fundamentales para comprender la arquitectura, la organización social y la participación política de la ciudad en los siglos posteriores. Durante los siglos XVII y XVIII, Huichapan consolidó su papel como centro regional dentro de la estructura económica novohispana. La importancia de la localidad estuvo determinada por su función dentro de una red territorial más amplia. En la Nueva España, la organización económica dependía de la articulación entre diferentes regiones productivas. Los centros mineros, los espacios agrícolas, las zonas ganaderas y los mercados urbanos estaban conectados mediante rutas comerciales que permitían la circulación de mercancías, población e información. Huichapan participó dentro de esta dinámica debido a su ubicación entre regiones de gran importancia económica. Su cercanía con Querétaro, el Valle del Mezquital y los caminos hacia el norte favorecieron actividades agrícolas, ganaderas y comerciales. Durante este periodo se consolidaron propiedades rurales de mayor extensión, especialmente haciendas dedicadas a la producción agropecuaria. Estas unidades productivas modificaron progresivamente la estructura del territorio al concentrar recursos como tierra, agua y fuerza de trabajo. La expansión de las haciendas produjo nuevas relaciones sociales. Mientras las comunidades indígenas conservaron espacios comunales y formas propias de organización, la economía colonial generó relaciones laborales más dependientes de los propietarios rurales y de los mercados regionales. El desarrollo económico de Huichapan estuvo acompañado por una transformación profunda del paisaje urbano. La construcción de edificios civiles y religiosos expresó la consolidación de nuevas instituciones y la presencia del poder colonial. Entre estos edificios destacó el convento dedicado a San Mateo Apóstol y Evangelista. La presencia franciscana en Huichapan debe analizarse dentro del contexto de expansión de las órdenes mendicantes durante el siglo XVI. Los franciscanos fueron una de las primeras órdenes religiosas en establecer una red extensa de conventos en la Nueva España. A diferencia de una parroquia convencial, el convento mendicante cumplía múltiples funciones. Era un centro religioso, pero también un espacio administrativo, educativo y político. Los frailes participarán en la organización de los pueblos indígenas, en la enseñanza del cristianismo, en la elaboración de documentos y en la mediación entre las comunidades y las autoridades coloniales. Por esta razón, la construcción de un convento representaba mucho más que la edificación de un templo. Significaba la incorporación formal de un territorio al sistema político y cultural de la monarquía hispana. La elección de los franciscanos y no de los agustinos, como ocurre en regiones cercanas como Actopan y Ixmiquilpan, responde a la distribución territorial de las órdenes religiosas durante el periodo colonial. Las diferentes órdenes recibieron zonas específicas de evangelización y administración. Los agustinos desarrollaron en el Valle del Mezquital algunos de los complejos conventuales más importantes de la Nueva España. Sus edificios presentan programas iconográficos particularmente elaborados con grandes ciclos murales destinados a la enseñanza religiosa. Los franciscanos, por su parte, tuvieron una presencia temprana en numerosas regiones del centro de México y desarrollaron una arquitectura inicialmente más austera, vinculada con las necesidades prácticas de la evangelización. El templo de San Mateo en Huichapan conserva elementos correspondientes a distintas etapas históricas. Aunque su origen pertenece al siglo XVI, la imagen arquitectónica actual está marcada por transformaciones posteriores, especialmente durante el siglo XVIII, cuando el barroco novohispano modificó numerosos edificios religiosos. En la Nueva España, el barroco funcionó también como un lenguaje político y religioso. La riqueza ornamental de los templos buscaba representar visualmente la importancia de la iglesia y la legitimidad de la orden colonial. La importancia del templo constituye un espacio fundamental para comprender esta función simbólica. En la arquitectura colonial, la fachada funcionaba como un discurso visual destinado a comunicar ideas religiosas, sociales y políticas. La entrada al templo representa simbólicamente el paso hacia un espacio organizado según los principios del cristianismo. Las imágenes colocadas en la portada permitían transmitir conceptos teológicos a una población donde gran parte de los habitantes no tenía acceso directo a la lectura del texto religioso. Uno de los elementos centrales del templo de San Mateo es precisamente la representación del santo titular. San Mateo fue uno de los 12 apóstoles y, según la tradición cristiana, autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Antes de su conversión, fue recaudador de impuestos dentro del sistema romano, por lo que su figura también está vinculada simbólicamente con la transformación y la incorporación de un individuo al orden religioso. En el arte cristiano, San Mateo suele representarse acompañado por un ángel o figura humana alada. Este símbolo forma parte de un tetramorfos, conjunto compuesto por las representaciones de los 4 evangelistas. Mateo aparece asociado al hombre alado, Marcos al león, Lucas al toro y Juan al águila. Estas figuras tienen su origen en tradiciones bíblicas y fueron interpretadas durante siglos como representaciones de los 4 evangelios y de la totalidad del mensaje cristiano. En el contexto novohispano, estos símbolos tenían además una función pedagógica. Las imágenes permitían transmitir conceptos religiosos complejos mediante un lenguaje visual accesible.
El convento también participaba en la construcción del orden colonial. La ubicación del templo, su monumentalidad y su presencia dentro del centro urbano establecían una jerarquía espacial donde la iglesia ocupaba un lugar central. Los edificios son formas de organizar relaciones sociales, determinan recorridos, establecen centros de autoridad y producen representaciones colectivas sobre quién posee legitimidad dentro de una sociedad. El convento de San Mateo fue construido dentro de esta lógica. Su presencia modificó el paisaje urbano y convirtió el espacio religioso en un referente político y social. Durante el siglo XVIII, mientras la arquitectura del templo adquiría mayor complejidad ornamental, también aumentaban las tensiones dentro de la sociedad novohispana. Las reformas borbónicas, impulsadas por la corona española, buscaban aumentar el control administrativo y económico sobre estos territorios americanos. Estas reformas afectaron las relaciones entre autoridades coloniales, corporaciones religiosas, comerciantes y comunidades locales. El aumento de impuestos, la reorganización administrativa y las restricciones a ciertos privilegios generaron descontento entre diversos sectores de la población novohispana. Aunque la independencia no fue una consecuencia automática de estas reformas, sí formó parte del contexto que permitió la aparición de movimientos políticos contra el dominio español. Cuando comenzó la guerra insurgente en 1810, Huichapan poseía características que la hacían estratégica: una posición geográfica favorable, caminos de comunicación regional y una población vinculada con actividades económicas importantes. La insurgencia llegó a la región integrada desde hacía siglos en redes comerciales y políticas. Uno de los principales líderes insurgentes relacionados con Huichapan fue Julián Villagrán, quien organizó fuerzas rebeldes en la zona y aprovechó el conocimiento del territorio para enfrentar al ejército virreinal. La importancia de Villagrán muestra que la independencia fue también un fenómeno regional. No fue únicamente resultado de las acciones de grandes figuras nacionales, sino de múltiples movimientos locales que adaptaron la lucha a sus propias condiciones. El acontecimiento que otorgó a Huichapan un lugar destacado dentro de la memoria nacional ocurrió el 16 de septiembre de 1812. En esta fecha, Ignacio López Rayón organizó una ceremonia conmemorativa del inicio del movimiento insurgente. El acto se realizó en el edificio conocido actualmente como el Chapitel y contó con la participación de dirigentes del movimiento independentista. La importancia histórica de esta ceremonia radica en que representa uno de los primeros intentos de construir una memoria pública de la insurgencia mientras la guerra todavía estaba en desarrollo. La conmemoración recordaba un acontecimiento pasado y buscaba legitimar políticamente al movimiento insurgente mediante símbolos, discursos y rituales políticos. Este tipo de ceremonias pueden entenderse como mecanismos de producción de memoria colectiva. Después de la consumación de la independencia en 1821, Huichapan continuó transformándose dentro del nuevo Estado mexicano. Sin embargo, muchas estructuras económicas heredadas del periodo colonial permanecieron durante buena parte del siglo XIX. La independencia política no significó una transformación inmediata de las relaciones sociales y económicas existentes. Las propiedades rurales, las redes comerciales y muchas jerarquías regionales continuaron teniendo influencia. Con el paso del tiempo, Huichapan adquirió una nueva función simbólica. Los edificios coloniales y los acontecimientos insurgentes comenzaron a formar parte de una memoria histórica orientada hacia la construcción de identidades locales y nacionales. En este proceso surgieron también diversas tradiciones orales relacionadas con sus monumentos y personajes históricos. Una de las más conocidas afirma que Ignacio Allende disparó contra la imagen en San Mateo ubicada en la fachada del templo. Hasta el momento, esta narración no cuenta con evidencia documental que permita confirmar el acontecimiento. Ha sido transmitida desde la oralidad de los ciudadanos y la existencia de esta tradición resulta significativa. Las leyendas forman parte de los mecanismos mediante los cuales las comunidades interpretan su patrimonio y relacionan los espacios físicos con acontecimientos considerados importantes. Caminar hoy por las calles de Huichapan es enfrentarse a una paradoja silenciosa. El peso abrumador de la historia esculpido en cantera rosa frente a la ligereza con la que sus habitantes y visitantes caminan sobre ella. Designado como pueblo mágico, el municipio parece haber canjeado su densidad histórica por una marca registrada. El Chapitel, escenario donde Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo conmemoraron por primera vez el grito de independencia en 1812, ya no opera como un catalizador de conciencia cívica o memoria viva. Hoy funciona principalmente como un fondo fotográfico para el turismo de fin de semana. La historia se ha convertido en escenografía, en un producto de consumo rápido diseñado para el visitante que busca la postal pintoresca, el balneario o la bebida de temporada, despojada de cualquier contenido reflexivo o político. Cuando la historia de un pueblo se reduce a una placa de bronce o a un eslogan turístico, deja de ser memoria para convertirse en mercancía. Esta desconexión no es exclusiva del turismo, cala hondo en la cotidianidad local. Existe una amnesia colectiva donde figuras como Julián Villagrán o los trágicos episodios de la insurgencia armada en la región se han reducido a meras nomenclaturas de las calles que la gente transita por inercia, ignorando los debates, las contradicciones y la sangre que definieron esos nombres.
Huichapan vive de la inercia de su leyenda, repitiendo discursos oficiales y monótonos cada septiembre, pero sin un esfuerzo real por democratizar su historia, preservar críticamente su patrimonio o cuestionar sus realidades actuales. El pasado glorioso se utiliza como un analgésico social. La comodidad de haber sido cuna de hechos históricos exime al presente de la responsabilidad de ser políticamente activo, culturalmente inquieto o críticamente consciente. Al final, el Huichapan contemporáneo corre el riesgo de convertirse en un cascarón monumental, un lugar bellísimo donde las piedras recuerdan lo que sus habitantes ya han decidido olvidar.